El problema de la democracia es el título del libro publicado en 1985 por el filósofo político francés Alain de Benoist. A lo largo del libro son tratados diversos temas relacionados con el concepto de la democracia, tales como su genealogía, su asociación infundamentada con el liberalismo, entre otros. En este breve resumen expongo los puntos más importantes que son sintetizados al final del libro. Para comprender el argumento principal del libro, tenemos que comenzar definiendo a la democracia. En los primeros capítulos, el autor demuestra que hoy en día la autodenominación de demócrata es usada por toda clase de personas que no necesariamente conocen el origen del concepto. En la antigüedad, la democracia reunía a un conjunto de ciudadanos en una asamblea, confiriéndoles derechos políticos iguales. Las nociones de libertad, soberanía popular y derechos iguales se encuentran fuertemente interconectadas en este periodo. Para los griegos y las civilizaciones antiguas, la idea de la libertad venía de la propia identidad como miembro del pueblo, es decir, estaba fuertemente ligada al lugar de origen. La libertad era ser capaz de participar, de pertenecer a algo. Esta libertad venía acompañada de una responsabilidad hacia el bien común. La igualdad de los derechos deriva entonces del estado propio del ciudadano, ejercido por todas las personas libres. La diferencia esencial entre las democracias antiguas y la democracia contemporánea es que las primeras no conocían el individualismo igualitario en el que se basan las de hoy en día. En el libro, el autor enlaza el origen de este individualismo con el origen del liberalismo. Posteriormente, el autor pasa a argumentar contra la concepción moderna de la democracia, que la liga fuertemente a dicho liberalismo. Nos dice que la democracia es una forma de poder político, mientras que el liberalismo es una ideología para la limitación del mismo. La democracia se basa en la soberanía popular, mientras que el liberalismo en los derechos del individuo. El autor deja claras las diferencias entre dos sistemas. El sistema representativo es aquel donde las personas escogen a los representantes, que gobernarán por sí mismos como consideren necesario. En este caso, el electorado hace legítimo el poder que quedará exclusivamente en manos de los representativos. De esta manera, se escoge meramente a quién dirigirá el barco, independientemente de la manera en que los ciudadanos quieran que sea dirigido. En cambio, en un sistema genuino de soberanía popular, el papel de los candidatos elegidos es únicamente expresar la voluntad de las personas y la nación. No son una personificación de dicha voluntad. Actúan de manera similar a un micrófono que reúne numerosas voces. Claramente, la democracia moderna se parece más a la primera definición, que no concuerda con la concepción original de democracia. Posteriormente, se argumenta en contra de la visión de la democracia como la dictadura de las masas, puesto que su principio subyacente es holístico. El propósito de la regla de la mayoría no es determinar ninguna verdad inamovible, sino meramente escoger entre distintas opciones. De esta manera dejamos de ver a la democracia como una fuente de la verdad absoluta y la reconocemos como una mera herramienta para decidir entre los intereses que mejor convengan a una comunidad. El autor refuta la objeción contra la democracia que dice que se requiere cierto tipo de competitividad en el electorado para elegir la mejor opción. Tacha esta idea como un intento de la legitimización de la tecnocracia, donde el poder se vuelve intrínsecamente lo opuesto de la soberanía popular. Podemos entonces ver que para las civilizaciones antiguas el correcto ejercicio de la democracia consistía en que cada ciudadano fuera capaz de participar en las decisiones de su comunidad. De esta manera, y siempre considerando el bien común,
una comunidad podría ser capaz de tomar decisiones que creyera convenientes para sí misma. Claramente, en la antigüedad no existían los diversos problemas que la globalización trajo consigo al mundo moderno y que constituyen la preocupación de la mayoría de las personas en la sociedad moderna. Bajo este punto de vista, el autor hace énfasis en el hecho de que si se quiere respetar el concepto de democracia, una comunidad debería ser capaz de decidir por ella misma la manera en la que quiere resolver sus problemas, pensando siempre en su propio bien. En la democracia antigua, los ciudadanos no poseían derechos políticos en virtud de ninguna condición humana inalienable, como dice el discurso moderno, sino que los tenían porque pertenecían a la misma comunidad nacional, es decir, por virtud de su ciudadanía. El principio fundamental de la democracia no es un hombre, un voto, sino un ciudadano, un voto. De la misma manera, la noción fundamental de la democracia no es la mayoría, ni el sufragio, ni las elecciones o la representación, sino la participación. La democracia es la participación del pueblo en su propio destino. No son las instituciones quienes hacen la democracia, sino la participación del pueblo en esas instituciones. El máximo de democracia, según el autor, no se encontrará en el máximo de libertad ni de igualdad, sino de participación. El autor dedica una extensa parte del libro a diferenciar entre dos tipos fundamentales de pluralismo. El pluralismo de opiniones, que es legítimo, puesto que todo mundo tiene derecho a tener una propia opinión, y el pluralismo de valores, que se nos dice es necesariamente incompatible con la voluntad del pueblo cuando este último no quiera adoptar cierto conjunto de los mismos. El punto anterior se relaciona con el hecho de que, por ejemplo, el pluralismo de opiniones permite que dos sujetos, A y B, piensen de distintas maneras. Por ejemplo, consideremos el caso en el que el sujeto A es un seguidor del cristianismo y el sujeto B pertenece a una comunidad indígena que practica como parte de sus valores culturales la escarificación, que es el proceso de producir escaras en la piel a través de la aplicación de incisiones superficiales o profundas. El sujeto A puede estar en desacuerdo con las prácticas del sujeto B, mientras que el sujeto B puede estar en desacuerdo con las creencias del sujeto A. El pluralismo de opiniones nos dirá que ambos tienen derecho a pensar de la manera en la que deseen hacerlo. En el pluralismo de valores, en cambio, las opiniones y creencias de las personas son elevadas al grado de valor, por lo cual pasan a ser parte fundamental en la vida de los individuos. La concepción de democracia fuertemente basada en el concepto de comunidad, por definición y principio propio, deberá rechazar aquellos valores que no estén de acuerdo con las creencias de la comunidad. De esta manera, si el sujeto A quiere pertenecer a una comunidad compuesta exclusivamente por sujetos B, y la comunidad determina como incompatibles los valores del sujeto A, el sujeto A tendrá que adaptarse a la comunidad del sujeto B. Lo mismo ocurriría en el caso contrario. A través de este argumento, el autor nos invita a reflexionar hasta qué grado es válido imponer un conjunto de valores en otras comunidades o pueblos, puesto que muchas veces la línea entre la tolerancia y la intromisión es traspasada. El autor nos dice que uno debería ser capaz de proponer nuevos valores a una comunidad, pero que últimamente es decisión de dicha comunidad si decide adoptarlos o no. Cualquier intento de imposición de dichos valores irá en contra de la noción fundamental de la democracia. Por tanto, el pluralismo encuentra su límite bajo la subordinación al bien común, que será determinado por una comunidad y sus integrantes. Luego el autor nos habla sobre los mayores defectos de la democracia contemporánea. El dinero tiene un papel fundamental, que se encarga de arreglar de manera corrupta las elecciones. La corta duración de los periodos fomenta el populismo a corto plazo, lo que muchas veces limita la capacidad de los políticos para generar cambios que requieran de un compromiso de varios años, que muchas veces deja de ser apoyado por su sucesor.
Las opiniones no se forman de manera independiente, pues la información disponible siempre está influenciada y estandarizada. Esto previene la determinación libre de decisiones y refuerza la opinión pública, respectivamente. En la democracia contemporánea, muchas veces la participación se vuelve un mero intento de escoger el menor de los males, que es fundamentalmente antidemocrático. Todos los miembros deberían escoger lo mejor para todos. De una manera similar, en muchas otras ocasiones los electores votan solo por aquellos individuos que les beneficiarán de manera directa, ya sea por parentesco o alguna relación de este tipo. Esto es obviamente antidemocrático también. El resultado de las condiciones anteriores es la apatía política, que es inherentemente opuesta a la participación y por lo tanto a la democracia. De esta manera, la democracia actual es una versión degenerada del concepto antiguo de democracia. Podemos identificar, por lo tanto, las principales diferencias entre la democracia antigua y la moderna. En la democracia antigua, los derechos venían de la condición de ciudadanía a una comunidad y no de otra cosa. Existía un énfasis mucho mayor en el sentido de comunidad. La democracia no se hacía por medio de instituciones, sino por la participación de todos y cada uno de los miembros de dicha comunidad. La democracia antigua es incompatible con el pluralismo de valores, pero esto no quiere decir que no exista o que se invalide el pluralismo de opiniones. La democracia antigua no estaba limitada por dinero, el poco compromiso por parte de quienes gobernaban, ni poseía los numerosos problemas que surgen de la desinformación o el individualismo que impera en la sociedad actual. Este resumen ha sido necesariamente breve y todos los argumentos presentados de manera sintetizada aquí son desarrollados a mayor extensión en el libro. Sin embargo, el mensaje clave es que la democracia significa el poder del pueblo, es decir, el poder de una comunidad orgánica que se ha desarrollado en el contexto de una o más estructuras políticas, como una ciudad, una nación o un imperio. Donde no haya comunidad, sino una colección de átomos sociales desconectados, no habrá democracia. Cualquier sistema político que opere bajo la erosión de la conciencia del individuo como parte de una comunidad es fundamentalmente antidemocrático. Al final, el autor nos invita a darnos cuenta de qué tan lejos está la democracia actual del concepto original que poseía, a reconocer nuestro importante papel en la comunidad y a participar en la misma con el mismo entusiasmo con el que cuidamos de nuestros propios intereses, pues los intereses de cada uno deberían de ser, al final del día, los intereses de la comunidad entera. Si queremos construir un mundo mejor, deberemos ser todos conscientes de la dirección hacia la que queremos ir y hacer lo posible por seguirla.